Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra disciplina de pensamiento matemático número 3. Su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Y en esta ocasión, bueno, vamos a hablar sobre la función cuadrática e interpretación geométrica y algebraica de las raíces. Para ello, les comparto el siguiente material. Primero, para la función cuadrática debemos de considerar lo siguiente. Cuando en una ecuación cuadrática con dos variables se despeja la variable y, decimos que es una función cuadrática. Matemáticamente se representa como y es igual a ax cuadrada más bx más c. Si nos damos cuenta, entonces en el segundo término de la ecuación solamente estamos manejando, en este caso, la variable x. Y en el primer componente tenemos x cuadrada, que hace referencia a que es una función cuadrática. Donde y es la variable dependiente, x es la variable independiente. Entonces, y es igual a x cuadrada más bx más c. Es la regla de correspondencia. Su representación gráfica en el plano cartesiano es una curva simétrica llamada parábola. Esto lo vamos a ir viendo constantemente. Desde este momento nos debe quedar claro que una función cuadrática va a ser representada mediante una parábola. Vamos a ver los elementos de una función cuadrática, cómo se va a graficar y qué elementos va a tener. Primero, dentro del plano cartesiano, vamos a tener como referencia que la función cuadrática, es decir, x al cuadrado, de forma gráfica, como la acabo de mencionar, se va a representar por una parábola. Aquí está una parábola. Bien, dentro de los elementos, primero tenemos algo que se llama raíz de la función. Tenemos dos raíces, es decir, tenemos dos resultados. Una función cuadrática va a tener dos resultados que son estos dos puntos que aparecen aquí. Como podemos observar, esos dos puntos aparecen donde existe la intersección con el eje X. Entonces, una función cuadrática va a tener dos resultados donde se da la intersección con el eje X. También vamos a poder encontrar que esta función va a ser un corte dentro del eje Y. Asimismo, si aplicamos el eje de simetría, podemos encontrar a el vértice que se va a formar dentro de la parábola. Este vértice va a ser muy importante, más adelante explico por qué. Bien, vamos a ver un ejemplo, es un ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer la gráfica de la función y es igual a x al cuadrado. Primero, observemos qué es lo que debemos hacer. Establecer un intervalo de valores para x. En este caso yo estoy tomando de -3 hasta 3. A lo mejor muchos de ustedes dirán, oiga, profe, ¿y se puede utilizar de -4 a 4, de -2 a 2? Es correcto, pueden utilizar cualquier intervalo. En este caso yo utilizo de -3 a 3, pero insisto, pueden utilizar cualquier intervalo. Después voy a sustituir en la ecuación cuadrática para obtener el valor de y. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a ir tomando cada uno de los valores de x y voy a formar parejas de coordenadas, es decir, voy a unir las dos primeras columnas. A ver, ¿cómo es esto? Facilísimo, les recomiendo que lo hagamos en forma de tabla. De esta manera, columna número 1, observemos, tenemos ahí los valores que yo destiné para x. Yo les dije, en mi caso estoy tomando de -3 hasta el 3. Segunda columna, voy a poner la función y voy a ir sustituyendo cada uno de los valores de x. En este caso, observemos la primera fila. En x tengo un valor de -3. Y para la función, y es igual a, y ahí es donde voy a sustituir, voy a poner y es igual a -3 al cuadrado. Entonces, menos por menos da más, y 3 al cuadrado es 9. Entonces, como resultado ahí tengo un 9 positivo. Repito, en la segunda columna voy a tomar la función que me están dando, que en este caso es y es igual a x cuadrada, y únicamente voy a sustituir los valores que yo determiné, los intervalos que yo determiné, el intervalo que yo determiné, lo voy a sustituir ahí. Veamos en la segunda fila. Cuando x vale -2, y es igual a -2 al cuadrado. Menos por menos da más, 2 al cuadrado es 4, 4 positivo. Hago lo mismo, tercera fila. X vale -1, y es igual a -1 al cuadrado, menos por menos más, 1 al cuadrado es 1. Cuarta fila,
Cuando x vale 0, y es igual a 0 al cuadrado. 0 por cualquier cantidad de 0. Cuando x vale 1, y es igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1. Cuando x vale 2, y es igual a 2 al cuadrado, que es igual a 4. Cuando x vale 3, positivo, y es igual a 3 al cuadrado, es decir, como resultado 9. Una vez que completé esta segunda columna, vemos que la tercera columna dice aquí voy a formar parejas de coordenadas. ¿Qué es eso? En otras palabras, voy a unir las dos primeras columnas. Si x tiene un valor de -3, y tiene un valor de 9. Entonces, mi punto en esa primera fila es de -3,9. -3 en x, 9 en y. Voy uniendo segunda fila, -2 en x, 4 en y. Tercera fila, -1 en x, 1 en y. Cuarta fila, 0 en x, 0 en y. Quinta fila, 1 en x, 1 en y. Sexta fila, 2 en x, 4 en y. Y última fila, 3 en x, 9 en y. Bien, hasta aquí espero que haya quedado claro qué es lo que va a seguir. Bueno, considerando estos valores, estos puntos que acabo de encontrar, estas parejas, pues, las voy a llevar a graficar. Ojo aquí, ustedes utilicen por favor en su libreta que es cuadriculada, sugerí que fuera cuadriculada, si no consigan una hoja milimétrica. El punto es que hagan la gráfica bien hecha, por favor, con las medidas correspondientes, para que en este caso el resultado, la parábola, quede bien marcada, por favor. Entonces, considerando esto, voy a los puntos. Tengo que mi primer punto se da en -3 en x, 9 en y. Ubico mi punto. Voy a localizar estas parejas en la gráfica. -3 en x, 9 en y. Observemos, ya apareció mi primer punto en -3 en x, 9 en y. Segundo punto se va a dar en -2 en x, 4 en y. Tercer punto, -1 en x, 1 en y. Cuarto punto, 0, 0. Quinto punto, 1 en x, 1 en y. Sexto punto, 2 en x, 4 en y. Último punto, 3 en x, 9 en y. ¿Qué es lo que sigue? Una vez que identifiqué todos mis puntos, únicamente voy a trazar mi parábola. Entonces, una vez que hice eso, mi ejercicio estará completo. Hasta aquí, gráfica y elementos de una función cuadrática. ¿Cómo es que se obtiene esta función? Con el ejemplo antes mencionado. Ahora bien, interpretación geométrica y algebraica de las raíces, que fue parte del tema que les dije que íbamos a abordar en este video. Bien, un sistema de dos o más ecuaciones lineales tendrán solución única siempre que no sean paralelas sus rectas positivas. Entonces, observemos. Estas rectas que aparecen aquí no son paralelas, se están intersectando. Entonces, como se intersectan, es decir, como se están cruzando, se forma un punto de intersección. Cuando se da esto, quiere decir que tendrán una solución, ¿correcto? Entonces, vamos a tener una solución en este caso. Recordemos lo que trabajamos en temas anteriores respecto al método gráfico. Por lo tanto, una ecuación cuadrática tiene por lo regular dos soluciones. Recordemos lo que les presenté, que se llaman raíces. Tiene dos soluciones de igual o diferente valor, dependiendo de la forma a la que correspondan. Entonces, repito, si recordamos la figura que les presenté al inicio del video, donde se intersecta esta figura llamada parábola con el eje X, ahí vamos a encontrar a las llamadas raíces o resultados de la función cuadrática. Recordemos que siempre va a ser una curva, también llamada parábola. Bien, si nos enfocamos, observen, si nos enfocamos a los sistemas lineales, con la forma ax más by más c es igual a 0, tenemos lo siguiente. Si tenemos dos ecuaciones lineales mediante la expresión ax más by más c es igual a 0, ojo, observemos aquí, estoy hablando de sistemas lineales, no función cuadrática. Para que sea cuadrática tendría que ser solamente x y la primera tendría que ser x al cuadrado.
Si observamos aquí tengo AX lineal, BY lineal y C como un término independiente. Entonces, se está hablando de un sistema lineal. Por favor, pongan atención. Consideradas como compatibles, es decir, siendo oblicuas entre sí, habrá un único punto XY donde se intersectan. Entonces, como les mencionaba, si ocurre esto en una ecuación A intersectándose con una ecuación B, podemos decir que son compatibles y que obtendremos un resultado. En el caso de contar con tres líneas rectas, siendo dos paralelas entre sí y la tercera oblicua, las paralelas no formarán un sistema, pero la tercera podrá formar un sistema por separado con cada una de las líneas paralelas. ¿Cómo es esto? Observemos. Las líneas rojas, es decir, la ecuación A y la ecuación B, son paralelas entre sí. No formarían un sistema, por lo tanto no tendrían resultado. Sin embargo, si adicionamos la ecuación C, es decir, la línea en azul que las atraviesa, que las está intersectando, entonces ahí sí podemos hablar de un sistema. Respectivamente, la ecuación C formaría un sistema con la ecuación A y obtendríamos un resultado, y respectivamente la ecuación C formaría un sistema con la ecuación B y tendríamos otro resultado. ¿Me explico? Pero entre la ecuación A y la ecuación B no tendríamos sistema. Entonces, la condición, a resumidas cuentas, es que las líneas se deben de intersectar, se deben de cruzar. Ahora bien, paso a la función cuadrática, una ecuación cuadrática. Recordemos que la forma es ax cuadrada más bx más c es igual a 0. Quiero que vayan notando la diferencia entre lineal y cuadrático. Las soluciones de una ecuación cuadrática son los valores donde la curva o parábola intersecta el eje horizontal, x, es decir, cuando y es igual a 0. Por lo tanto, para resolver y graficar la ecuación cuadrática, primero, debo de observar el signo del coeficiente de a que acompaña a x cuadrada. Eso nos debe de quedar claro. En la ecuación cuadrática, ¿cuál es el signo de este coeficiente de a? Si el signo es positivo, la parábola abre hacia arriba. Si el signo es negativo, la parábola abrirá hacia abajo. ¿Cómo es esto? A ver, coeficiente positivo, la parábola abre hacia arriba. Coeficiente negativo, la parábola abre hacia abajo. Si A es positiva, la parábola tiene un valor mínimo. ¿Cómo es esto? Es el ejemplo de la izquierda. Está abriéndose arriba. ¿Pero por qué se le llama un valor mínimo? Porque recordemos el vértice, pongan atención, el vértice está en la parte inferior, entonces habla de un valor mínimo. Mientras que si A es negativa, como el caso de la derecha, la imagen de la derecha, la parábola tiene un valor máximo. ¿Por qué? Porque el vértice ahora se encuentra en la parte superior. Observemos. Valor mínimo porque el vértice está abajo, valor máximo porque el vértice está arriba, según el signo. Ahora bien, el valor máximo o mínimo, valor máximo o mínimo va a ocurrir con la expresión x es igual a menos b sobre 2a. Esta expresión se calcula por medio de y es igual a 4ac menos b cuadrada sobre 4a. A ver, van a representar la ordenada del vértice de la parábola y estas son las expresiones que vamos a utilizar. Entonces, estas dos fórmulas, estas dos expresiones nos van a servir para poder determinar un resultado en una ecuación cuadrática. 3. La parábola corta al eje Y cuando x es igual a 0 en C. Por lo tanto, esa es una condición para que se siga dando la función. Número 4. La tabulación realizada con diversos valores de x se une formando la curva o parábola. Básicamente es lo que nosotros hicimos. Los máximos y mínimos en una parábola también se conocen como puntos de inflexión, es decir, donde la curva retorna o da vuelta en la gráfica. Entonces, el punto máximo y mínimo, haciendo alusión
a lo que conocemos como vértice, que se los presenté desde el inicio, también recibirá el nombre de puntos de inflexión. ¿Por qué no le dejamos el nombre de vértice? Porque según el signo, recordemos que puede ser un valor máximo, un valor mínimo, como el de la izquierda, o un valor máximo, como el de la derecha. Y de forma general, les podemos llamar puntos de inflexión. Esa sería la diferencia entre estos términos. Valor mínimo, la parábola es positiva. Valor máximo, la parábola es negativa. Puntos de inflexión. Vamos a un ejemplo utilizando la forma ax cuadrada más by más c es igual a 0 para la función cuadrática. En este caso tenemos como ejemplo x cuadrada más 10x más 24 es igual a 0, cuyas soluciones son x1 es igual a menos 4, x2 es igual a menos 6. Aquí ya tenemos las soluciones de la ecuación cuadrática, ya nos las está dando. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero, considerando lo anterior, tenemos sus valores, es decir, los coeficientes, son los siguientes. Para A, recordemos que vamos a ir en ese orden. A siempre va a acompañar a el cuadrado, el primer término de la función. En este caso, A tiene un valor de 1. Recordemos que si no aparece, debemos de entender que es el valor de 1. B tiene un valor de 10, mientras que C tiene un valor de 24. Les decía, vamos a ir así en ese orden. El signo de A es positivo, por lo tanto, desde ahorita ya debemos saber que la parábola va a abrir hacia arriba y que entonces si abre hacia arriba va a tener un valor mínimo. Por lo tanto, para calcular el valor mínimo, vamos a utilizar la expresión primero para x. X es igual a menos b sobre 2a. Y para y es igual a 4ac menos b cuadrada sobre 4a, que son las expresiones que les presenté en la diapositiva anterior. Sustituyendo los valores, solamente es cuestión de sustituir. Tengo que x es igual a menos, b vale 10, sobre 2 por 1, porque a vale 1. Y esto es igual a menos 5. Mientras que para la segunda expresión, y es igual a 4 por 1, recordemos que a vale 1, por 24 porque c vale 24, menos 10 al cuadrado porque b vale 10, sobre 4 por 1 porque a vale 1. Realizo mis operaciones y tengo como resultado 96 menos 100 sobre 4, que esto es igual a menos 4 sobre 4, y esto es igual a menos 1. Entonces aquí punto de inflexión, menos 5 y menos 1. El punto de inflexión se va a dar cuando x valga menos 5 y y valga menos 1. Ahora bien, para retomar esto, tengo los siguientes datos. Tengo, en este caso, la ecuación, tengo las soluciones, es decir, x1 es igual a menos 4, x2 es igual a menos 6, y tengo el valor del punto de inflexión de menos 5 y menos 1 en x y en y respectivamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a graficar. ¿Cómo voy a empezar? Primero voy a ubicar a los valores, resultados de esta ecuación, a las soluciones. En este caso, desde el principio me dijeron que x1 vale menos 4. Observemos que ahí aparece x1 y que x2 vale menos 6. Ahí aparece x2. Entonces, una vez que ubiqué a x1 y x2, también voy a ubicar a mi punto de inflexión. En este caso, mi punto de inflexión, observen, es el punto amarillo. Aparece cuando x vale menos 5 y y vale menos 1. Ese va a ser mi punto de inflexión. Y entonces la parábola tendrá que pasar por mi punto de inflexión y por las soluciones, es decir, x1 y x2. En otras palabras, menos 4 y menos 6. De tal manera que así quedaría mi parábola, pasando punto de inflexión y las soluciones, en este caso x1 y x2. Valor mínimo, como se los comenté, x en menos 5 y y en menos 1. Bien, con esto esta sesión ha llegado a su fin.
Me quiero despedir no sin antes desearles éxito en todas sus clases y les dejo esta frase. Las matemáticas expresan valores que reflejan el cosmos, incluyendo el orden, equilibrio, armonía, lógica y belleza abstracta. Deepak Chopra. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes, su servidor, Emanuel Rodríguez Cuevas. Pásenla bien. Pensamiento matemático